Bueno, empezamos con nuestro culto. Buenos días, hermanos. Buenos días también a los que están por el Zoom. Es un gusto una vez más poder veros tan guapos. Y quisiera empezar, vamos a ponernos de pie y empezamos orando. Antes de nada, yo creo que no hay nadie que nos visite, así que vamos a empezar. ¿Sí? ¿Cuál? No la veo. Minerva y Margarita también, que mucho tiempo no veíamos, pues bienvenidas. Bueno, y vamos a empezar entonces orando, como he dicho. Así que ponemos este tiempo en manos del Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos venir, Señor, a reunirnos como hermanos, Señor, en comunión, para, Señor, escuchar tu palabra, para Señor, atesorar en nuestro corazón. Te pedimos que nos hables, que podamos ser oidores también, Señor, y hacedores también a la vez. Que podamos, Señor, poner en práctica la palabra que escuchamos domingo a domingo, la palabra que leemos en nuestras casas, devocionales que hacemos, que todo, Señor, vaya forjando en nosotros un carácter para poder, Señor, también ser testimonio para las personas que no te conocen, Señor. Te agradecemos, Padre, porque si estamos aquí es porque tú has guardado de nosotros, has guardado de cada uno. Siga guardando a los hermanos que están en sus casas, a los hermanos que también están enfermos, Señor. Guarda a nuestro pastor también, Señor, ahí con su esposa y su niña que están, Señor, en una boda, que tú las guardes y que también sean testimonio también, Señor. Y que guardes, Señor, todo este tiempo. Así que ponemos todo este tiempo en tus manos, en nombre de Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, así sentaditos, en Romanos 12. Romanos 12. Versículo 1, 2 y luego el 9. Romanos 12. Dice así el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me llama la atención porque Pablo está instando a todos los hermanos cómo tenemos que ser nuestro comportamiento, ¿no? Habla de nuestros deberes. Dice que no nos conformemos a este mundo, a este sistema mundial, a donde quieren disfrazar todo lo malo por bueno, ¿no? Y quizás también a veces nos dejamos arrastrar por este mundo, pensando que quizás lo malo no es tan malo. Y mira lo que dice un escritor que quería apuntaros, dice esto, lo siguiente, un gran escritor cristiano. Dice, el gran error de muchos hermanos es pensar que lo malo, en baja dosis quizás no sea tan malo ante los ojos de Dios. Quizás muchos cristianos, ya sean pequeños, jovencitos, adolescentes, jóvenes o adultos mismos, quizás nos dejamos contagiar por las cosas del mundo porque pensamos que quizás no es tan malo compartir ciertas cosas. Pero hermanos, para los ojos de Dios, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Así que tener mucho cuidado con las cosas de fuera que quieren contaminar a nuestra iglesia, que quieren contaminar con lo que tú eres, que quieren contaminar con lo que tú crees, que quieren contagiarte de las cosas de fuera, quizás haciéndote creer que estás perdiéndote algo que quizás no lo vas a volver a vivir. ¿Vale? Entonces tenemos mucho cuidado con esto. Versículo 9 dice también, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Cuidado con nuestro comportamiento, hermanos, como hijos de Dios. Cuidado cómo nos ven los de fuera. Cuidado que estemos en las iglesias abrazando a todo el mundo, besando a todo el mundo, y fuera quizás te ven y te hacen lo que no te conocen. ¿Vale? Tener mucho cuidado con nuestro comportamiento. Si decimos que conocemos a Dios, que conocemos que Dios es amor, tenemos que demostrarlo con nuestros hermanos, aquí en la iglesia y fuera de ella. ¿Vale? Digo porque ciertamente a veces pasa eso, ¿no? Quizás nos dejamos llevar de este tipo de cosas. Entonces, tener mucho cuidado mostrando nuestro amor para nuestros hermanos en nuestra iglesia, sin hipocresía, con nuestro comportamiento que sea agradable, tanto fuera como dentro. Así que eso es lo que Dios ha puesto para deciros en este día. Vamos a dar paso ya también a los anuncios que tenemos
para esta semana y para el mes. Estamos en nuestro tiempo de los machotes de Dios, o hombres de Dios, como los llamamos. Entonces, las reuniones tenemos cada 15 días. Empezamos este lunes y de aquí pues 15 días empezaremos el siguiente. La reunión de oración, como sabéis, los martes a las 19 horas de oración y los jueves culto de oración presencial y por Zoom a las 19 horas también. La reunión de jóvenes los tenéis los sábados a las 18 horas. Y jóvenes mayores, pues Blanquita ya irá informando por el grupo que tenéis vosotros, ¿vale? ¿Seguimos? También, no sé si ya se empezó, todavía creo que no, Ruth informará sobre la reunión de los más pequeñines, que también será cada 15 días, dependiendo de la fecha que se empiece. Y la reunión de mujeres, para un poquito ahí, la reunión de mujeres que tuvieron el día de ayer. Así que yo quiero escuchar a ver qué habéis aprendido, qué habéis hablado. Soy un poquito cotilla, así que voy a hacer pasar a mi esposa preciosa que comparta, que me dice, te mato, que comparta un poquito de lo que aprendió ayer, que no me comentaste nada. Venga, ahora es tu oportunidad. Bueno, la reunión de ayer sí estaba muy bonito, más que todo fue de edificación, porque vimos ahí un mata gigante se me fue el nombre, fue Margarita, la soledad, de la soledad de que eso a todos nos pasa, mujeres, hombres, niños, a todos, y claro, pues eso ayer lo vimos muchos síntomas de eso y pues claro, pues a unas semanas nos vimos identificados con nuestras vidas de lo que pasó y la verdad que fue de mucha bendición. Y claro, necesitamos pasar más tiempo en la palabra del Señor, más con el Señor y más que todo pues tener fe y tener convicción en la palabra de Él. ¿Vale? Gracias. Gracias. Seguimos con los... ¿Esto ya pasó? Y la reunión de matrimonios, como sabéis, es el último domingo de cada mes. ¿Vale? Diego nos informará, más o menos 5:30, 6 de la tarde solemos quedar. ¿Seguimos? Y ya no hay más anuncios. Queríamos también dar paso a mi hermana Paloma, que tenía un anuncio sobre la cajita de Navidad, me dijo Diego. Bueno, pues ya han llegado, lo que pasa es que todavía no hemos podido poner los pósters allá afuera, ya ha llegado pues toda la información para poder hacer como cada año las cajitas que se recogen. Entonces, si alguno estáis interesados en llevar material para los institutos o para las empresas donde trabajéis, pues por favor, ahora mismo el material lo tiene Diego, entonces ahora poneros en contacto con él. Pero este tema de momento lo vamos a ver si, de momento Margarita lo va a llevar, pero necesita ayuda, ella sola no puede. Entonces, si por favor también hay algún voluntario para poderla ayudar, porque luego pues hay unos días abiertos para poder, a ver, podéis ir trayendo ya la cajita si queréis, pero luego hay 3 días en los que la iglesia tiene que estar abierta por si alguien de fuera trae cajitas. Entonces, si queréis colaborar con ello para alguno de esos 3 días, poder estar aquí, pues por favor poneros en contacto con Margarita. Gracias. Bueno, vamos a dar paso ya al grupo de alabanza. Por favor, Marina y las chicas, por favor, más adelante. Bueno, buenos días hermanos, nos ponemos de pie para empezar este tiempo de alabanza. Y esta mañana hemos hablado de cambios, ¿no? De un propósito que tiene Dios en nuestra vida. En la escuela dominical hemos visto cómo
Dios cambió los nombres, ¿no? A Abraham, a Jacob también, ese nombre de Israel, ¿no? Precioso nombre. Y veíamos cómo el Señor también hablaba a Jesús de una lucha por la renovación personal. Y vemos que antes de nosotros recibir a Cristo en nuestra vida, había tristezas, llantos, como hablaban las mujeres de la soledad, ¿verdad? Pero eso se cambió cuando nosotros recibimos a Cristo. Y dice el Salmo 30, el 11 al 12, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios, te alabaré para siempre. No estemos callados esta mañana y alabémosle al Señor con gozo, con alegría, para honrarle como Él se merece. Así que vamos a cantar esta canción que dice, has cambiado mi lamento en baile. Como el Señor cambió ese lamento, esa tristeza en baile. Y ahora vamos a seguir alabándole con esta siguiente canción, que habla también de que hubo un día glorioso, ¿no? Ese día glorioso fue en la cruz del Calvario, cuando Dios entregó todo por nosotros, ¿no? Aún sin merecerlo, Él lo dio todo. Y dice en Primera de Crónicas, dice, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas
que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Vamos a cantar esta canción, que es la canción del mes, y la cantamos también en el aniversario, y es preciosa porque vemos cómo el Señor un día nos cambió y vino a nuestras vidas para ser el único que puede ser glorificado por nosotros, ¿no? Así que vamos a darle la honra con esta canción. Ahora seguimos en este tiempo alabándole al Señor y vamos a decirle como una oración esta canción que dice: quiero levantar, Señor, a ti mis manos.
porque tú eres maravilloso, porque tú eres milagroso, Señor, porque tú hiciste un milagro en nuestra vida y por eso un día creí en ti, Señor, porque tú sé que harás cosas en nuestra vida, que a veces las pruebas y las dificultades vienen, pero sabemos que el Señor está ahí con nosotros y que Él quiere hacer muchas cosas en nuestra vida, como hemos visto esta mañana, que Él tiene propósitos para nosotros, por eso Él recibe toda la gloria y toda la honra. La 68. Lo siento, me he equivocado de canción. Sí, Señor, agradecemos porque podemos exaltar tu nombre, Padre.
porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, a glorificarte, a alabarte, Señor, a honrarte. Y gracias, Señor, porque tú haces cosas en nuestra vida que son milagros, Señor. A veces recordamos cosas que pasamos, Señor, y tú has cambiado nuestra vida, Señor. Y gracias porque un día tú te acercaste, Señor, a nosotros. A pesar de cómo somos, tú hiciste cosas grandes en nuestra vida, Señor. Y vemos, Señor, que toda la tierra, Señor, te alaba, Señor, porque vemos ese cielo, Señor, que amanece, Señor, y que anochece, Padre, mostrando tu grandeza, Señor. Y por eso un día que creímos en ti, Señor, y a pesar de lo que pasa en nuestra vida, Señor, tú estás ahí, Padre. Y gracias porque nos dejas, Señor, esos testimonios de cada uno, testimonios en la Biblia, en tu palabra, Señor, de cómo tú prometiste cosas, Señor, y las cumpliste, Padre. Y vas a cumplir también ese día que un día te veremos, Señor, porque veremos tu gloria un día, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor. Y vamos a cantar esta canción que dice que Él es maravilloso y es milagroso. Maravilloso
Seguimos, Señor, agradeciéndote. Dándote las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Y ahora vamos a cantar esta canción que dice sobre todo. Vamos a esta canción en el ensayo. Me viene siempre a la mente cómo el Señor fue pisoteado y pensar que como una flor que uno pisotea, que uno rompe y ver que lo entregó todo allí. Y me imagino todo ese momento de la cruz, ese momento de dolor, sacrificio, que lo haya hecho por nosotros, solo por el amor que tiene a nosotros. Se me pone en mi cuerpo que nadie haría eso por nosotros y ver que Él lo hizo, que lo entregó todo. Así que vamos a cantarle porque de Él es el poder, de Él es la gloria y Él bajó a este mundo a hacerse hombre solo porque un día nos amó y nos sigue amando. Sobre
es el tiempo de seguir alabándole al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Le vamos a pedir al hermano Ujier si puede pasar a recoger la ofrenda. Oramos. Señor, te damos gracias porque podemos seguir alabándote y glorificando tu nombre, Señor, porque podemos dar de lo mucho que tú nos das, Señor, podemos dar para que tu reino siga extendiéndose, Señor. Gracias por sostener nuestra iglesia, Señor, gracias porque tú provees, gracias porque tú nos das también las fuerzas para trabajar cada día, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque podemos también dar de lo mucho que tú nos das, Señor. Y las personas que también no tienen trabajo, Señor, queremos pedirte que seas tú haciendo la obra en ellos y proveyendo también, Señor. Sabemos que tú no nos dejas abandonados, Señor. Y gracias por cada persona que va a ofrendar y la que no puede también, Señor, tú dale también, provéele, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. Bueno, ahora seguimos con nuestro culto. Vamos a dar paso a nuestro predicador, que es nuestro hermano Jesús. Sí, antes de empezar con nuestro hermano Jesús, damos paso también a la bienvenida. Antes hemos escapado por ahí por el baño y nos visita una hermanita por primera vez, creo que se llama Carolina. Así que si quieres ponerte de pie, si te apetece, y saludar a de dónde vienes, nombre completo, apellidos. No, mentira. Nombre. Pues bienvenida, Carolina. Ahora damos paso ya a nuestro hermano Jesús, que nos trae la palabra. Antes de que mi hermano Marcos se vaya aquí, vamos a pedirle dos cositas. La primera, que tenga una lectura. Y si quieren pueden seguir la lectura en primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, de 2 al 5. Perdón, del 1 al 5. ¿Puedes leerlo? Y después oras, por favor. ¿Lo tienen? Primera de Corintios. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros del testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que oramos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque podemos, Señor, alabarte, exaltar tu nombre. Y Señor, también porque tú nos edificas. Señor, construyes un templo en nosotros, Padre, y eso lo haces por tu palabra, Señor.
Queremos, Señor, darte gracias por nuestro hermano Jesús, que nos trae la palabra el día de hoy. Sabemos que es guiado por ti en todo tiempo, Señor, y que tú hablas, Señor, a través de él, siendo instrumento tuyo, Señor. Así que bendícele este tiempo y que podamos salir todos edificados, Señor. Gracias por su vida, gracias por su entrega, Señor, su convicción, Señor, y por ser una bendición para nuestra iglesia. Así que te damos paso con él, Señor, y quedamos con él en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, segunda de Corintios, primera de Corintios 2, del 1 al 5, es el deseo de mi corazón el día de hoy, que realmente sea el poder de Dios manifiesto, que realmente ustedes puedan ser edificados y que pueda ser instrumento de Dios en sus manos para que podamos ser todos crecer en su palabra. No sé si han seguido la serie, estamos haciendo una serie, no sé si Eric tiene por allí la diapositiva, pero ahorita la colocamos. Estamos haciendo una serie que estamos ubicados, si quieres vamos ahí a 2 de Pedro 1, 5. Y esa serie se llama Añadid a nuestra fe, ¿vale? De añadir a nuestra fe. Y ahí hemos visto que añadir a nuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Hoy vamos a hablar del dominio propio. Y ha sido una lección para mí esta clase. Realmente poder investigar esto un poco ha sido una lección para mí. Ahí está. Añadir a la virtud, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento ahora dominio propio. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del dominio propio. Y quería comenzar con un versículo que para mí tomó todo el sentido cuando comencé a estudiar esta clase. Y primero voy a dar un pequeño preámbulo y voy a tratar de explicar algo de cómo funcionamos emocionalmente para posteriormente pueda ser más comprensible de qué se trata el dominio propio. Porque el dominio propio, como parece la palabra, podríamos pensar que es una forma de meditación o de autoayuda, y realmente no es así. No lo puedo lograr por mí mismo. Era lo que veníamos viendo en la clase, ¿no? Entonces vamos a ubicar en nuestras Biblias Santiago 4, verso 1. Santiago 4, verso 1. Santiago 4, verso 1 dice así: ¿Y de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Entonces hace dos preguntas, y esas dos preguntas dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y la segunda pregunta es que combaten, que es en sí misma una afirmación, y ¿no son acaso las que combaten en vuestros miembros? Y de ahí puedo deducir, según el contexto que está hablando Santiago, de que nosotros, la maldad no viene de afuera, que nuestra lucha está dentro, ¿vale? Pero si vamos también a Juan 16:33, la parte B, la última parte, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús. Entonces tenemos dos posturas. Tenemos a Santiago que dicen que el mal viene de nosotros, de dentro de nosotros. Eric, creo que tiene mucho... ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Que siento que hace eco allí. Dice que la maldad o la codicia, mire lo que dice el versículo, la codicia y toda la envidia y todo esto viene de dentro de nosotros. Ahí está nuestra lucha. Pero el Señor Jesucristo en Juan 16:33, la última parte, la versión B, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora, esto lo voy a traducir en palabras coloquiales. El Señor lo que te le está diciendo, algo les aseguro, en este mundo los problemas no les faltarán. En el mundo tendréis aflicción. Contra eso no podemos luchar,
Y lo segundo dice, pero confiar. De lo de afuera, de lo que está en el mundo, me encargo yo. Confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Y ahí está la certeza y la confianza que nos da el Señor. Entonces nosotros tenemos que comenzar a luchar, ¿dónde? Fuera. Es dentro. Y con eso quiero explicar aquí un pequeño diagrama. Creo que nuestro hermano Eric no está por allí. Pero quería explicarle un pequeño diagrama de cómo funcionamos. Sería bueno para que puedan entender la diapositiva, que es la segunda diapositiva. Entonces vamos a tener esta lucha, ¿no? Y esto no es una clase de psicología corporativa, pero es bueno para entender el tema. Ahí tenemos nosotros, ¿no? Y tenemos la primera cosa, que es lo que viene del exterior, lo que captamos por nuestros sentidos. Dale uno más, por favor. Todo lo que captamos por nuestros sentidos son las sensaciones. Y nosotros estamos bombardeados de sensaciones constantemente. ¿O no es así? Percibimos por los ojos, percibimos por los oídos, percibimos por el tacto, y todo por el olor, por el olfato, y ahí están nuestros sentidos expuestos. Nosotros así funcionamos. Ahora, luego, dale un clic más, por favor. Luego, esas sensaciones en nuestra vida se convierten, una vez percibidas por los sentidos, se convierten en emociones. Y entonces pasa algo que lo voy a explicar como si fuese física básica. Si yo tomo a una persona entre los brazos y le aprieto, esa persona, ¿qué va a sentir? Ella siente la calidez de la persona que le está apretando, se siente asfixiada o que le falta un poco de aire, se siente que le están quitando su espacio físico. Esa es la sensación que tiene. Vamos a esperar, que tenemos algunos problemas técnicos y los veo distraídos. Vamos a esperar que arreglemos esto. Estamos en vivo y bueno, no hay ningún problema. Podemos continuar. De todas maneras, tenemos tiempo. Como nuestro pastor no está, podemos predicar hasta la 1:30, sin problema alguno. ¿O no? Se enfría la comida, ¿verdad? Bueno, entonces percibimos a través de las sensaciones y de nuestros sentidos todo lo que nos rodea. Y una cosa tan sencilla como ser apretado, que nosotros, este proceso mecánico que les acabo de escribir, lo llamamos un abrazo. Pero si ya llamarle abrazo se convierte, ¿cómo lo convierte la persona en una emoción? Por ejemplo, este abrazo se lo das a la persona que amas, ya tú no te sientes apretada, tú te sientes rico, calentito, te sientes seguro, te sientes allí. Y entonces esta sensación, dependiendo de quién te la conviertes en una emoción. Y así funcionamos nosotros. Puede pasar también que entonces quien te dé este abrazo sea alguien que te esté forzando. Entonces, que es la misma sensación, no genera en ti la misma emoción. ¿Vale? Les voy a decir por qué después tiene que ver con el dominio propio. Porque estas emociones, si le das un clic más, Eri, dale otra, se convierten, si nosotros no, estas sensaciones o emociones, nosotros de una vez la llevamos y reaccionamos como emociones, captamos la sensación y posteriormente como una emoción reaccionamos, se convierte en un impulso y nos hace personas impulsivas. Y esto lo vemos a cada momento. Pero cuando nosotros estas mismas sensaciones las percibimos, la analizamos y decimos, bueno, la persona me golpeó, pero yo voy primero a llamarle la atención, entonces ya eso pasa de ser un impulso a ser una decisión. Está de por medio el cerebro, no simplemente la emoción del corazón. Entonces esto tiene que ver mucho con el dominio propio. Miren que hay una organización internacional de psicología, que de hecho si le das un clic más, lo puse allí, dice que el 30% de lo que somos, de lo que forma nuestro carácter, de lo que forma nuestra forma de vivir, son lo que nosotros adquirimos a través de las tradiciones, de nuestras experiencias y de las situaciones que nos rodean.
Y el 70% del resto de nuestro carácter y nuestra personalidad, la forma como reaccionamos a estas situaciones. Fíjense el porcentaje. O sea, de cada 10 situaciones que usted perciba, usted solo 3 forman parte de ese carácter que adquiere desde niño. El resto es lo que has adquirido y cómo te enfrentas a esa situación. Y es aquí donde el cristiano entonces empezamos a darle contexto a lo que es dominio propio. No dejo salir mi emoción cruda, sino que entonces yo tengo que aprender a procesarla, a cultivarla y aprender a hacer de esta emoción de este impulso una decisión. Y esto es algo que debemos hacer constantemente. Vamos a ir a Proverbios 25, 28. Y lo voy a leer en una versión que es la versión Dios habla hoy, que me gustó lo que decía. Y dice, como una ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Como una ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Aquella persona que no sabe dominar sus impulsos es como una persona que no tiene barrera. Es una personalidad que no... De hecho, cuando ustedes ven en el capítulo 8 de Proverbios, también habla de una palabra que se llama simples. Y esa palabra simples tiene una raíz anglo que viene del simplex o simpliegues. Es decir, que no filtra nada, que por ella pasa todo corrido, que va al viento. Él no tiene la capacidad de discernir, realmente atrapar esta sensación y convertirla en algo, este impulso, y convertirla en una decisión. A eso le llamamos, o le llama la Biblia allí en ese capítulo, a los simples. ¿Vale? Entonces vemos cómo empezamos a darle contexto a esto. Dice que la palabra que define en el griego a dominio propio es encrates. Y encrates viene de kratos, viene de imperio, viene de dominio. O sea que encrates es estar bajo dominio, es estar bajo control. También se le puede conocer como templanza, ¿vale? La templanza o dominio propio es la capacidad de controlar tus pensamientos, tus sentimientos y acciones, en lugar de que ellos te controlen a ti. Aprendemos a controlar. Eso es dominio propio o templanza. La otra definición que podemos tomar es que es moderar o dominar los instintos y pasiones, al igual que los impulsos y deseos. Dominarlos, tenerlos ahí cautivos, saber de que yo soy el amo, yo soy el Señor, aquí mando yo, no los impulsos a mí. Muchas veces, dentro del pueblo de Dios solemos ser impulsivos, muchos tenemos este carácter y estamos llamados a tener dominio propio. Mire lo que dice el versículo, dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. O sea que una virtud sin conocimiento no tiene sentido. Pero si ese conocimiento no tiene dominio propio, es sal y agua. No sirve de nada. No percibo y como viene ese sentimiento, sino que voy a empezar a procesarlo. ¿Vale? Entonces, pero debemos saber también que el dominio propio, si se dan cuenta en todas estas definiciones que dimos aquí, tiene que ver con el interior, no tiene que ver con el exterior. En ningún momento dice que nosotros vamos a controlar los sentidos o lo que viene, las sensaciones que vienen de afuera. No, es controlar de todo. Por eso es que le digo que cuando hacía esta reflexión, entendí por qué Santiago decía que los pleitos y guerras vienen de nosotros mismos. Yo quería poner no atrás, Eric, yo quería poner ese dibujito y ponerle una especie de tormenta en el pecho. De allí de donde sale. Ese es nuestro punto de partida.
¿Vale? Luego debemos entender de que no sé si hay otro. Buenos días. Ahora sí, aló, sí, ¿se escucha ahora? Mejor, ¿no? Vale, gracias. Dice, pero no se alcanza por sí solo este dominio propio. Esto que acabamos de decir, de poder dominar nuestros impulsos, de poder controlar nuestros pensamientos y acciones, en lugar de que ellos te controlen a ti, no se puede lograr por sí solo. No es simple autoayuda. No es que voy a ir a una clase de yoga, voy a cruzar mis piernas, voy a meditar y voy a alcanzar esto. Fíjense por qué lo digo. Vamos a Gálatas 5:22. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza o dominio propio. Entonces resulta que el dominio propio o la templanza es un fruto del Espíritu. Pero como es fruto del Espíritu, debe ser cultivado a través de mi Señor, de mi Dios, de aquel que me limpió, de aquel que me sacó. ¿Vale? ¿De dónde estaba? Segunda de Timoteo 1:7. Vamos a recorrer un poco hoy la Biblia para dejar bien claro este concepto, porque realmente creo que es beneficioso. A mí me ha edificado. Creo que tengo que trabajar mucho en mi dominio propio. Lo he descubierto. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién lo dio? Dios. No nos ha dado Dios, no nos ha dado sino espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero el dominio propio es como un músculo. Es como un músculo. Si usted lo ejercita, se fortalece aquello que Dios te dio. Si tú no lo ejercitas, se atrofia. Esto me lleva como a aquella historia de los talentos. Si tú vas y lo entierras y no traes ganancias, el Señor te dice, venga para acá que te lo quito. Y se lo doy a aquel que se esforzó por hacerlo. ¿Vale? Por tanto, se necesita poner de nuestra parte. Y vamos a 2 de Pedro 1:5. ¿Cuál es el versículo base? Lo que estamos estudiando en esta serie. Dice, mire, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué significa eso? Todo esfuerzo. ¿Qué significa eso? Ejerciten, procuren, esfuércense. Dice, poniendo todo esfuerzo. Entonces dice, añadir a su fe virtud. A la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Entonces, el mismo Pedro nos invita a ejercitar esto que llamamos dominio propio. El dominio propio entonces no nace de la nada. Solicita de nosotros un esfuerzo, solicita de nosotros tiempo, solicita de nosotros constancia, solicita de nosotros disciplina. Hay algo que siempre digo, ¿no? Con el tiempo, cuando eres constante y repites una cosa una y otra vez, esto con el tiempo se transforma en un hábito. El hábito con los años se transforma en una disciplina. Y la disciplina se transforma con el tiempo en parte de tu carácter. Es por eso que muchas veces vemos hermanos de la iglesia que tú solo con verlo sabes y dices, hermano, ore por mí. Sabes que es un hermano de oración. No tiene que decírtelo nadie, su carácter lo denota. Sabes que es una persona que está diestra en el evangelio, una persona que lee la palabra, una persona que es una persona de oración, es una persona piadosa. Hay personas que sabes que saben escuchar porque forman parte de su carácter.
Hay hermanos en el que vienes a darle un problema y no has terminado de contárselo. Cuando tú miras a su cara y ya sabes que está orando por ti, aun cuando no has terminado de contarle qué te pasa. Son personas que han sido tan constantes en esto, que ya forma parte de su carácter. Su vida denota este don que tienen, ¿vale? Entonces, quiero leer ahora Primera de Pedro 5:8. Habíamos dicho que esto demanda de nosotros un esfuerzo. Y ahora lo voy a leer aquí, pero lo quiero leer en la versión NBI. Y dice, Primera de Pedro 5:8, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Miren lo que dice, practiquen el dominio propio, porque fuera está él. No permitas que te contamines con lo que ves por tus sentidos, con lo que escuchas, con lo que sientes. Debes cultivar el dominio propio, porque el diablo no va a parar. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y en función a esto, quería hacer dos definiciones más que tienen que ver con esto. Dos definiciones más acerca del dominio propio. El dominio propio o la templanza, se dan cuenta que es la manera de reaccionar. Recuerda que había dicho que un 30% forma parte de todo lo que has vivido y el otro 70% cómo reaccionas a ellas. Bueno, el dominio propio es la manera de reaccionar a un impulso o a una sensación intensa. Tú, por ejemplo, estás durmiendo y te ponen un altavoz de esto a todo volumen y tienes una reacción inmediata. Cuando tú te expones a una intensa, algo que te molesta intensamente, entonces, y puedes reaccionar de buena manera, entonces eso se llama dominio propio o templanza. Cuando tú, pon el otro, Eric, si lo haces, esta misma, porque a veces confundimos lo que es templanza, dominio propio, con paciencia. Paciencia es soportar algo a lo largo del tiempo. Eres una persona paciente con respecto al tiempo. Un impulso molesto con respecto al tiempo. Y la intensidad y el dominio propio o templanza tiene que ver cómo reaccionas en un sitio, pero con respecto a su intensidad. A veces, yo recuerdo que tenía un amigo que por cierto era cristiano y era un hombre muy tranquilo. De verdad que era un hombre que te hablaba y te infundaba una paz tremenda. Una vez hubo en el conjunto residencial donde vivíamos, se metieron la Guardia Civil con lacrimógenas y una cantidad de cosas, ¿no? Estaban en esos tiempos de disturbios. Y recuerdo que este hermano, porque era un hermano en Cristo, era un hombre paciente. Pero resulta que el hijo cayó o lo tomaron los guardias y ustedes saben cuál fue su reacción. Se encerró en la habitación y empezó a gritar de que se iba a matar si a su hijo le pasaba algo. Eso me impactó, porque siempre lo vi como un hombre paciente, pero le faltaba templanza. Puedes tener paciencia sin tener dominio propio o templanza, pero una cosa no ocurre distinta. Para poder tener templanza ya debes haber cultivado la paciencia. ¿Saben esto? Esto se da así. Entonces este hombre me impactó mucho de que él tuvo esta reacción. Entonces cuando nosotros vemos un impulso al que eres sometido a lo largo del tiempo, eso lo podemos llamar paciencia. Pero si es con respecto a una intensidad, entonces lo llamamos dominio propio. Tu manera de reaccionar, hablo, ¿no? Luego podemos tener otra definición y darle un poco allí, Eri. Vamos a acelerar un poco porque al menos estoy en la definición. Hay otra manera de definir la templanza. Y aquellos que saben un poco de metalúrgica, le decía a mi hermano aquí que estaba estudiando las cadenas carbonadas, le decía, voy a hablar un poco sobre el acero bajo en carbono. Muchas veces la templanza, esa palabra viene de aquí. Cuando tú quieres, por ejemplo, un tornillo, un pedazo de metal, que ha sido una chatarra que está allí,
y usted la quiere pasar por el fuego y moldearla, dale clic hasta que se llene, hasta las figuras, hasta allí. Si le das eso, te das cuenta de que es sometida al fuego intenso. Y una vez que es sometida al fuego intenso, entonces tú vienes y ¿qué haces? La metes en aceite vegetal o mineral o lo metes en agua y lo sometes a una intensidad de mucho calor a mucho frío. ¿Qué pasa con ese metal? Ese metal se tiembla. Ese proceso se llama templanza. ¿Qué hizo allí? Este metal se reacomodó internamente todos sus elementos para hacerse más fuerte internamente o mejor estructurado y así soportar mayores fuerzas externas. Entonces, cada vez que nosotros pasamos por una dificultad, nosotros estamos fortaleciendo nuestra templanza, nuestro dominio propio. Aprendemos a resistir más internamente para hacernos más fuertes externamente. Así es la metalúrgica. Llegamos constantemente y estamos a prueba. Y le digo porque hace rato decía que muchas familias de nuestra iglesia han estado pasando por grandes dificultades, pero la iglesia no para de crecer. Miren, estás sometido allí y posteriormente viene el bienestar. Fuego extremo, bienestar extremo. Fuego extremo, bienestar extremo. Y le decía, aún en el bienestar extremo hay que tener cuidado, porque solemos relajar nuestra vida espiritual. Y dense en cuenta que, como les decía, la única prueba que no pasó David fue la prueba cuando estuvo más relajado. Decía la palabra de Dios que él estaba paseando por el palacio. Y en ese momento miró por la ventana y miró a aquella mujer. ¿Cómo terminó esto? Acostándose con una mujer que no le pertenecía, que no era de él, mandando a Urías Eteo al frente de batalla para que fuera muerto y se convirtió también en un asesino. ¿En qué tiempo pasó eso? En el tiempo en que David estaba en guerra, que estaba siendo asediado por Saúl, en los tiempos en que estaba pegado a Dios. No, en el tiempo de bienestar. Entonces muchas veces el tiempo de bienestar total en el cristiano también suele ser tiempo de prueba. Porque les relajamos el frente de batalla y no estamos, como dice aquí, pendientes, manteniéndonos alertas, como dice la palabra aquí, porque el diablo anda como león rugiente. Bajamos nuestras murallas. Hay que entender esto. Ahora, ¿en qué áreas debemos aplicar? Bueno, esto con respecto, vamos a ver Salmo 66, si no me equivoco, Salmo 66, 12, para que vean qué habla el Señor en Salmo 66, 12. Salmo 66, 12 dice, hiciste cabalgar, miren la prueba, hombres sobre nuestra cabeza. Mira cómo lo describe el Salmo. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste luego en abundancia. No pasaron por el fuego y por el agua. Habían sido, ¿qué? Templados. ¿Qué les había hecho? Les metiste en la red, los pusiste sobre vuestros lomos, carga pesada, le hiciste cabalgar hombres sobre su cabeza y luego les pasaste por fuego y luego le templaste. Y entonces allí, ¿qué hizo? Vino y nos sacaste en abundancia. Es la edificación de cuando somos fortalecidos en el dominio propio y en la templanza. Voy a poner un simple ejemplo. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, José. José estaba aquí con su padre. ¿Quién era el padre de José? Jacob, ¿no? Vale, estamos estudiando. Entonces estaba aquí, apapachado con su padre. Vente, niño, que te voy a hacer túnica de colores. Eres mi consentido. Estaba en su bienestar y al momento menos pensado estaba él en un foso por sus hermanos tirado para ser vendido como esclavo. Intensamente estaba sometido. Luego viene nuevamente qué pasó con él. Llega a estar con Potifar en un alto rango, buen empleo, alto rango en vestidura, bien, todo lo que podía desear José. Y de repente está de nuevo en la cárcel. Intenso.
Y después de que pasa por todo esto, ¿qué hace el Señor? Le dice, vale, ya has sido templado, ya internamente estás fortalecido, ahora puedes soportar mayores cargos. Ahora te pondré de segundo en el reino. Y lo pone al lado del faraón. Si lo hubiese hecho de un comienzo, no hubiese soportado la carga tan grande que era estar en un pueblo que estaba muriendo de hambre y él tenía que administrarlo absolutamente todo. No hubiese podido, tenía que ser templado. Ahora, ¿en qué áreas podemos nosotros aplicar el dominio propio o tener dominio propio? Esto lo escribí para mí ayer. Primero, sobre el pecado. Allí hay que aplicar el dominio propio. Dice Romanos 6:12, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Y aunque estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, la Biblia nos advierte que somos pecadores. Pero ¿qué es lo que no debemos hacer? Dejar que el pecado se enseñoríe de nosotros. Y para eso se necesita templanza, se necesita dominio propio. Cuando veo algo que no me hace bien, me aparto. Cuando veo algo que es productivo para mí, sigo persistiendo y sigo siendo constante en esto. De eso se trata el dominio propio. Cuando Dios, miren lo que les voy a, vamos a Génesis 4:7. Génesis 4:7, cuando el Señor vio a Caín, que lo vio decaído, lo vio enojado, le dijo, ¿qué le dijo? ¿O qué le advirtió? Miren lo que dice Génesis 4:7. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, o no hicieres, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Mire la advertencia, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le advertía a Caín, ya conozco tu corazón, sé lo que vas a hacer. Miren lo que dice el siguiente versículo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y ya saben el resto de la historia. El Señor le advertía a Caín de que no hiciera, que no dejara que el pecado se enseñoreara de él. ¿Y Caín qué hizo? Se llevó a su hermano al campo y allí le mató. Dejó que el pecado le absorbiera. Entonces nosotros debemos tener dominio propio primeramente sobre el pecado. Quédese con esa. Primero sobre el pecado. Ten cuidado, porque como les dije, el diablo anda al acecho. Y nosotros no podemos dejar que él nos domine. No podemos andar como títeres esperando que reaccione. Miren que la palabra de Dios dice que el Señor le dio a su iglesia la potestad, esta potestad de no dejarse avasallar por el pecado, porque nosotros detrás, ¿quién tenemos? Tenemos al Dios poderoso y a veces estamos como temerosos allí. No, tenemos un Dios poderoso y en Él confío y en Él me planto y eso es lo que me hace tener a mí sentido propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu, ¿vale? No debo dejar que Él me sea enseñoría en mí y mucho dejarnos arrastrar por el pecado. La segunda cosa que pude ver en donde debemos aplicar el dominio propio es sobre nuestros pensamientos. Y hace días escribí un devocional acerca de esto, porque a veces es difícil controlar esto. Dice que nuestra mente es el centro de operaciones, donde se controla todo nuestro ser. Y es el principal objetivo del maligno. Cada vez que el maligno quiera atacarte, va a empezar por tu mente. Porque tu mente no está afuera, como habíamos dicho, decía Santiago. ¿Dónde está? Y ahí es donde comienza todo el problema. Y entonces ahí tomé una frase de Lutero que decía, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos aniden en ella. Yo no puedo evitar que el diablo siga mandando estos dardos de fuego a mi mente,
que me perturban muchas veces. Yo no puedo evitar que estando en un grupo a veces de amigos se filtren cosas que no son buenas para mí. Pero lo que sí puedo hacer es no dejar que ellos hagan nido en mis pensamientos. No me voy a deleitar en ello. Y les hablo del celular porque esta es la nueva adicción que hay. Todos estamos sometidos a esto. Y por aquí se percibe todo. No estoy exento de esto, por cierto. Este es nuestro campo de batalla. Vamos a ir a Romanos 8:5. Quiero ir, sé que los he paseado hoy un poco, pero es para que veamos en cada punto cómo el Señor nos habla, así como le habló a Caín y le advirtió un día, que nosotros también podamos ser advertidos. 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué debemos cultivar nosotros y de dónde viene el dominio propio del Espíritu? Si constantemente usted está pensando en la carne, hay que reevaluarse como cristiano. A lo mejor no está cultivando el dominio propio en su vida. Hay que evaluarse. Entonces, ¿cómo podemos combatir esto en nuestra mente? Porque como lo dijimos, ¿cómo podemos evitar que el diablo mande estos dardos de fuego a nuestra mente si no los queremos? Bueno, Filipenses 4:8. Dice, por los demás, hermanos, este versículo me encanta, la forma de cómo lo expresa. Dice, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En todo lo puro, en todo lo justo, en todo de buen nombre, en eso pensad. No puedo evitar que estos dados vengan a mi mente, pero sí puedo evitar que aniden en ello. Entonces yo me refugio ¿dónde? En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo verdadero. Allí me refugio. Y esto hace que yo esté fortaleciendo este músculo que dijimos que era dominio propio. Es un músculo que hay que ejercitar. No debemos darle la oportunidad al diablo de llenar nuestra mente de basura. Debemos cuidarnos, debemos cuidar lo que entra en nuestra mente. Debemos cuidar lo que entra por nuestros sentidos, lo que escuchamos, lo que oímos. Esto se lo dije a mi hijo. Cuando cumplió 12 años, ya iba al instituto y le regalamos un móvil. Le dije, este es el tiempo ahora de cuidar lo que ves y lo que escuchas. No dejes que se contamine tu corazón. Hay cosas que no podemos evitar. En algún momento lo tendrá. Nosotros estamos llamados a fortalecer su corazón y que él empiece a tener dominio propio y empiece a dejar de ver lo que no le conviene. Y ojalá y el Señor nos dé sabiduría para hacerlo correctamente. La tercera cosa donde debemos aplicar el dominio propio es sobre nuestros sentimientos y emociones. Fíjense que lo hablaba de Caín. Caín controló sus emociones y se dejó llevar por su envidia y al final ¿qué hizo? Llevó a su hermano y cometió homicidio. Aunque el Señor le había advertido. Pero también pasó a David, no controló, no tuvo el dominio en ese momento, no tuvo templanza para ver a aquella mujer y decir, esa mujer no me pertenece. Además, es de un amigo mío, era Urías, un hombre fiel al rey. Y si aún hubiese cometido este error, hubiese tenido la templanza para decir, bueno, confieso lo que hice. Llamo y lo mando con su mujer a su casa. Hizo todo un entramado. Y en ese entramado al final perdió la vida Urías. También David perdió un hijo al cual amaba mucho. Consecuencia de esto, ¿no? Pero hay otros muchos. Por ejemplo, Sansón. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Le gustaban las filisteas, no eran las mujeres, que no le gustaban las israelitas. El padre lo confrontó, Manoa lo confrontó y le dijo, ¿por qué no buscas una mujer
que sea israelita. Y él le dijo, no, a mí me gusta es esta. Y a lo largo de su vida, ¿cuántas mujeres tuvo Sansón? Ninguna fue de su pueblo. Todas fueron filisteas. Entonces debemos ejercer dominio propio sobre inclusive estos sentimientos y emociones. Y estos sentimientos comienzan, inclusive, miren, a veces no hablamos esto, ¿no? Pero ahorita hay reuniones de matrimonios. Pero muchas veces empiezo a alimentar en mi vida sentimientos como que no me siento valorada o no me siento valorado. No me comprendes o no me siento comprendido. O siento de que faltan cosas. Y entonces esto empieza a alimentarse. Pero entonces llega, como le dije, el diablo está como león rugiente. Va a llegar quien va a suplir esto. Va a llegar quien te haga sentir valorada o valorado. Va a llegar quien te haga sentir bien. Va a llegar a quien te escuche. Entonces, vean lo que quiero, dónde quiero llegar. Que esto va a estar constantemente, estamos sometidos. Pero no tiene que ver con lo que está afuera. ¿Dónde comienzan todas nuestras cuestiones? Dentro. Entonces yo debo alimentar ¿qué? Si no me siento valorada, entonces voy a hablar para sentirme valorada. Voy a alimentar este amor, voy a alimentar estas cosas, porque si no las cosas empiezan a perderse. En el peor momento que va a hacer el diablo, va a buscarte en el sitio más débil que tengas. Él no descansa. Dice que está como león rugiente. ¿Vale? Entonces debemos controlar nuestros sentimientos y emociones. También otra cosa que vi era que también debemos aplicar dominio propio sobre nuestros deseos sexuales. Y esto es una realidad. Debemos tener control sobre nuestros deseos sexuales. A veces no podemos exponernos, y lo que le decía al celular, muchas veces estamos expuestos a pornografía, aún sin desearlo. Y nos quedamos enganchados. A veces lo conversamos en la reunión de hombres. Muchas veces vas a ver un partido de fútbol por internet y antes del partido de fútbol pasan, no sé si le he dado, antes de que salga a saltar el anuncio, pasan 2 o 3 minutos, prácticamente algo que tenga que ver con deportivo siempre está sujeto a pornografía. Entonces tú dices, bueno, estoy esperando el partido, pero mientras tanto tu mirada está sobre esto y sin querer estoy alimentando mis sentidos. Y empiezo a perder la oportunidad de fortalecer mi dominio propio. Entonces, a veces no hablamos esto dentro de la iglesia. Hablar de pornografía, uy, cuidado. Es una realidad y lo vivimos. Y si no se los hablan a nuestros jóvenes, nosotros, nos van a hablar los de afuera. Si no se lo hablamos a nuestros hombres, a nuestras mujeres, lo van a hacer los de afuera. No estamos exentos de esto. A todo tipo de imágenes y videos que nos llegan sin querer inclusivamente. En esto de cultivar el dominio propio sobre nuestros deseos sexuales, no quería dejar pasar a los jóvenes el noviazgo. El noviazgo. El noviazgo, les voy a decir una cosa, el noviazgo bíblico es aquel donde 2 personas tienen la oportunidad de cultivar la pureza aún dentro de este noviazgo y poder ver si esta persona es con la que quieres pasar el resto de tu vida. No es un tiempo para probarse sexualmente. Bíblicamente es así. No es un tiempo para probarse sexualmente. Pero cuidado, que el deseo no va a desaparecer. Está allí y es fuerte. Ustedes tienen que armarse para no caer en ello. Porque es una verdad. Tienen que armarse. El deseo va a estar allí y constantemente va a estar ahí apuntándoles. Un beso se puede convertir en una caricia y esa caricia puede llegar a más. Y les voy a decir una cosa. Mientras veía este punto y decía que
que el noviazgo era ese tiempo de compañía mutua para descubrir si esa persona realmente es la con la que quieres compartir tu vida, no es para probarse sexualmente. Muchas veces cometemos este error. Una vez que nos casamos, si hemos caído en esto, muchas veces nuestra vida de matrimonio se convierte en una vida de celos constantes. El hombre cela a la mujer cela al hombre. Y ustedes se preguntan, ¿por qué si son cristianos? Y ustedes saben por qué. Porque a lo mejor durante el noviazgo violaron este sentido de pureza. Entonces la mujer siente que su hombre no tiene el dominio suficiente para estar solo y poder dominarse, porque ya también no tuvo dominio con ella. Y la mujer, de igual manera, cela al hombre porque siente que él tampoco tuvo ese dominio propio. Y esto va socavando los matrimonios, va ahondando. Es por eso que el Señor en toda su sabiduría planteó el matrimonio, que ambos llegaran allí bajo estas condiciones. La pureza sexual. Si yo sé que el hombre que está a mi lado tiene la capacidad, tiene la templanza de mantenerse sobrio, de mantenerse sin pasar al acto sexual, entonces yo también durante el matrimonio tengo la confianza de que aun cuando esté lejos de mí, él va a poder mantenerse igual. Y esto es un llamado a nuestros jóvenes a la pureza. Muchos de los grandes problemas de los matrimonios nacen aquí, en la falta de confianza. Y la falta de confianza nace por falta de dominio propio, tanto en el varón como en la mujer. Miren lo que dice el Salmo 119:9. Dice, y hacen una pregunta ahí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta inmediata que da la palabra dice, con guardar su palabra. Y es el refugio de los jóvenes en ese tiempo tan difícil en el que las tentaciones no faltarán, serán fuertes, difíciles de resistir. Pero está en alimentar el dominio propio, la templanza, lo que va a hacer que ustedes puedan soportarlo. Y poder tener el beneficio que da llegar al matrimonio con esta seguridad del que tienes al lado, tiene el suficiente dominio para respetarte y respetarte por toda la eternidad o por siempre, hasta que la muerte nos separe. ¿Vale? Entonces, debemos entender que el dominio propio se trata de esto. Muchas veces estamos pasando por grandes pruebas. Muchas familias en nuestra iglesia han pasado por muchas pruebas difíciles, intensas. Y si nosotros nos ponemos a ver, todas estas familias que han pasado por estas pruebas han regresado a la iglesia fortalecidos para servir. Les has visto sirviendo apasionadamente, cantando, enseñando, alabando. Así que cuando tú te sientas que estás siendo sometido a una gran prueba y luego viene ese bienestar, aprovecha el tiempo de bienestar, porque el Señor está templándote. Está haciendo como le hizo a José. Cuando estás pasando por esta dificultad, el Señor está buscando en ti promoverte. Está buscando pasarte de ser simplemente el copero del rey para pasar a otra dimensión espiritual. El Señor nos está llamando a seguir sirviendo con pasión, pero nos está llamando también a ser sobrios. Imagínense ustedes, en Timoteo, el libro de Timoteo, una de las cosas que plantea para poder accesar a cualquier ministerio es tener dominio propio. Dicen que deben ser hombres de una sola mujer, que deben ser sobrios, que deben ser esto, y que deben tener dominio propio. ¿Es un don del Señor? Lo es, pero debe ser ejercitado por ti y por mí.
No dejes que ese músculo del dominio propio se atrofie. Ejercítalo. Muchas veces sé que, ya para concluir, quiero decirles que se pongan de pie y decirles que cada día debemos, a lo largo de la palabra, hemos visto cómo debemos nosotros cultivar el dominio. Y muchas veces vemos procesos que a veces parecen no terminar. Procesos que muchas veces son dolorosos y que tal vez no los vemos interminables. Pero este versículo cobra sentido. Santiago 1:2. ¿Qué dice? Tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Cuando estés en pruebas, si estás haciendo lo correcto. Si tú haciendo lo correcto estás en prueba, estás sufriendo, estás pasando por algunas penurias, haciendo lo correcto, ten la certeza y la seguridad, y como decía el Salmo 66, que es para que luego sacarte en abundancia, para ser promovido por el Señor, para que el Señor vea que has sido templado y que puedes pasar a una mayor dimensión. Por eso es que el Señor te está preparando para ser templado, para tener dominio propio. Dios quiere promoverte, no dudes de eso. Y este proceso hará que tus emociones se alineen. Este proceso, así como les dije, que una vez que fundes a mucha temperatura el metal y lo sumerges en aceite o en agua, todas estas moléculas internas empiezan a alinearse y hacen más fuerte interno para que puedas soportar más fuerzas externas. Es lo que el Señor hace contigo cada vez que pasas por una prueba. Está tratando de fortalecerte internamente, que tus emociones se fortalezcan internamente, pero no para tu favor, sino para cumplir el favor y la obra de Dios en tu vida. Tengamos una palabra de oración para que el Señor nos guarde y nos permita seguir avanzando y tener dominio propio en cada uno de nosotros, y nuestros jóvenes que también puedan ser edificados y puedan ser fortalecidos. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Gracias porque en medio de tantas dificultades, Señor, porque en medio de todas las tormentas que hay externas, tormentas que no podemos controlar, Padre, nosotros tenemos la oportunidad de alimentar, de fortalecer nuestro dominio propio, Padre. Haznos constantes, Señor. Permite que tengamos esa constancia para hacer de nuestros hábitos disciplinas, y de nuestras disciplinas que formen parte de nuestro carácter. Permítenos, Señor, que podamos controlar nuestros impulsos, que podamos ser, en vez de impulsivos, podamos ser decisivos, que podamos edificar a otros. Y, Señor, te pido también por nuestros jóvenes, para que puedan mantenerse en pureza, para que los matrimonios que vengan en nuestra iglesia también sean fuertes. Y oro, Señor, también por los matrimonios de esta iglesia, para que tú les guardes y les permitas saber de que deben cuidar sus sentimientos y emociones, que deben alimentarlas, fortaleciéndolas y no permitiendo de que el diablo cada vez tenga injerencia en ellos. Permítenos ser fuertes, permítenos tener dominio propio con el pecado, permítenos tener dominio propio con nuestros pensamientos, permítenos tener dominio propio en nuestros sentimientos, permítenos tener dominio propio en nuestra vida sexual, permítenos tener dominio propio aún en medio de las cosas más cotidianas, como estar a nuestro celular, en saber qué tiempo le dedico a esto. Gracias, Señor, por este día. Te alabamos, te bendecimos, y ahora que vamos a nuestros hogares, permítenos llegar con bien y que cada día seamos edificados y seamos llamados a servirte, que todas nuestras emociones se alineen para que estén a tu disposición. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Erich, ¿dejaste de grabar ya? Sí.